Lectura comentada de la Biblia. Nehemías capítulo 10 al capítulo 13. Firma del pacto. No abandonar la casa de Dios. Jerusalén capital. Gran dedicación. Limpieza exhaustiva. En el capítulo anterior todo el pueblo hizo un pacto delante de Dios para seguir todos sus mandatos, y todo eso implicaría incluso que tuvieran que separarse de las mujeres extranjeras que habían tomado, pero que también guardarían los días de reposo que no estaban haciendo y que mantendrían con fidelidad la celebración de todas las fiestas que Dios había mandado como recordatorio de la obra que había hecho con el pueblo en tiempos pasados. Así que este pacto iba a tener un carácter legal y por lo tanto deberían firmarlo. Así que ratificaron todos los príncipes, los levitas y los sacerdotes con su firma. 84 líderes en total firmaron este pacto, y como se comprometieron no solamente a guardarlo, sino que también a hacer que todas sus familias lo hicieran y vigilarían al pueblo para que también ellos lo cumplieran. Para hacer este pacto también estaban aceptando la maldición de Dios si ellos no cumplían en su obediencia, y esto era para forzarse a regresar siempre al cumplimiento de sus mandatos. Uno de los problemas más grandes que tenía el pueblo judío era mezclarse con otras naciones, empezando con su gente y después con sus dioses. Así que en este pacto puntualizaron que no darían jamás sus hijas a los pueblos de la tierra, ni tampoco tomarían las hijas de aquellos para sus hijos. Y esto era porque los padres en aquel tiempo tomaban las decisiones de matrimonio, y entonces sería en primer lugar la responsabilidad de todo padre mantener ese mandato de Dios bajo obediencia en sus hijos. La segunda cosa que se comprometían en este pacto era para no comprar ni vender ninguna mercadería durante el día de reposo, y que dejarían descansar la tierra en el 7º año, y también perdonarían toda deuda. Y en tercer lugar, también se comprometían a contribuir para las necesidades de la casa de Dios, tanto en forma pecuniaria como también en especie, a fin de que se llevara a cabo todo el servicio y las liturgias en la casa de Dios cada año. Y además traerían el diezmo para el sustento de todos los sacerdotes y los levitas, de tal manera que establecerían que en adelante no abandonarían la casa del Señor. También en este proceso de reorganización, Nehemías establece a Jerusalén como la capital del reino, porque allí morarían todos los principales, y 1 de cada 10 habitantes del pueblo llegarían a Jerusalén. Hay que recordar que por más de 70 años Jerusalén se había convertido prácticamente en un pueblo fantasma, y ahora en estos últimos 90 o 100 años, después del regreso del primer contingente, no había sido repoblada, y ya habían construido el nuevo templo bajo la dirección de Zorobabel y de Esdras, y también los muros de la ciudad habían sido restaurados, pero se necesitaban personas más para vivir allí, así que se decidió que todos los jefes del pueblo vinieran a Jerusalén y vivieran allí, junto con los sacerdotes y levitas que también deberían de vivir allí para llevar a cabo el servicio del templo, y también que cada uno de 10 habitantes del pueblo vivieran en Jerusalén. Pero también se dio la oportunidad para que cada varón que así lo quisiera voluntariamente se ofreciera para morar en Jerusalén. Nehemías hizo una gran celebración para dedicar los muros de Jerusalén. Hizo caminar por los muros a 2 coros, desde sus extremos hasta el centro donde se reunieron. Fue una gran celebración donde iban entonando y glorificando a Dios, y también un gran recordatorio del compromiso de guardar los mandamientos de Dios. Finalmente Nehemías hizo una limpieza exhaustiva de todas aquellas cosas que estaban fuera de orden y que incluso eran abominables para Dios, como haber sacado de una de las recámaras del templo a Tobías, uno de los enemigos de Judá, porque el sumo sacerdote había emparentado con él y le había hecho una recámara allí. También reprendió, incluso arrancó el cabello de aquellos que aún tenían mujeres extranjeras, y les hizo recordar su compromiso de no volver a mezclarse con los extranjeros. Un énfasis muy necesario tanto en aquellos días como también lo es hoy de manera muy urgente en nuestras iglesias en el aspecto espiritual. Todas estas reformas las hizo Nehemías, y en ello cumplió los mandatos de Dios a fin de restaurar
a su pueblo una vez más para la preparación de la venida del Mesías.